Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Para mí es un placer hoy estar con ustedes por este medio, ya que por horario no los puedo acompañar el día de hoy. Entonces, hoy les voy a presentar esta clase virtual en la que vamos a hablar sobre el sistema de inervación y el sistema efector. Previamente, hemos venido viendo algunas clases sobre el sistema receptor, en este caso en el cuerpo del ser humano. Y nos encontramos que hay diferentes partes del cuerpo encargadas de captar los estímulos del ambiente. Pero hasta ese punto hemos llegado. Hemos entendido cómo se captan los estímulos en diferentes órganos del cuerpo humano, pero no hemos visto más allá de qué sucede después de que se capta el estímulo. Entonces, el día de hoy vamos a explorar una presentación sobre algunas de las funciones de este sistema. Podemos entender a este sistema como un sistema de conexión, ¿sí? En el que nos vamos a conectar, que vamos a ver que se cumple un rol un rol o un papel muy importante dentro de la comunicación entre las diferentes partes del cuerpo humano. Lo podemos explorar como si fuera un fluido o una conexión electrónica en este caso, ¿sí? Los que estamos viendo tecnología o ya hemos visto, vemos que la conexión se maneja por medio de cables, que estos cables siempre van a llegar a un procesador central. En este caso, el procesador central en los seres humanos vendría siendo el cerebro. Entonces, las funciones principales del sistema de inervación sería cumplir un rol muy importante en la regulación de las conexiones y de la transmisión de los impulsos, o perdón, en la transmisión de los estímulos previamente captados, ¿sí? Entonces podemos entenderlo como una serie de conexiones que llegan a un computador. Ahora, estas conexiones van en ambos sentidos. Primero, se dirige la información hacia el computador central, en este caso el cerebro, y se devuelve, pero ojo, no se devuelve por la misma vía y ya lo veremos más adelante cuando hablemos de, en este caso, las neuronas. Hasta el momento hemos hablado del sistema de inervación como el sistema de conexión y de procesamiento en el cuerpo humano, pero vamos a entenderlo más a profundidad que es. En este caso, estamos hablando directamente del sistema nervioso. Recordemos, el sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, cada uno con funciones específicas. Vamos a comenzar entonces el análisis por medio del sistema nervioso central, el cual normalmente se abrevia como SNC, ¿sí? Este incluye principalmente sistema nervioso, perdón, cerebro y médula espinal. Lo podemos interpretar como el centro de procesamiento y, ojo, también de la coordinación de las señales, ¿sí? Haría las funciones de procesador central, lo que sería a la CPU, nuestro cerebro. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico, el cual incluye todos los nervios del cuerpo, obviamente excluyendo al sistema nervioso central, compuesto principalmente por el cerebro y la médula espinal, ¿sí? A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en dos. Sistema somático, el que va a controlar todos los movimientos voluntarios y la percepción de estímulos sensoriales, ¿sí? Serían las conexiones inicialmente por las que viaja el estímulo anteriormente captado. Por otra parte, tenemos el sistema autónomo, ¿sí? El que regula las funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración. Antes de entrar a hablar de cómo se subdivide el sistema autónomo, propio del sistema nervioso periférico, primero tenemos que mencionar algo importante. Quiero que se pongan en la tarea de pensar cómo serían sus vidas si de pronto nosotros controláramos el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración de forma consciente. Quiero que lo piensen, que se tomen por lo menos un minuto y ya en un espacio participaremos exponiendo nuestras eh, dudas o nuestros conocimientos acerca del tema.
Después de esta pausa, vamos a exponer durante aproximadamente 2 minutos cuáles son nuestras percepciones o cómo sería nuestra vida si el sistema autónomo no fuese el que mediara el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración. ¿Realmente podríamos existir? ¿Podríamos subsistir? ¿Existiríamos como especie? Vamos a comenzar a exponerlo en clase. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición de la clase. Ya habrá otro momento para participar y exponer nuestros conocimientos en el aula de clase. Ahora, volvamos a nuestro sistema nervioso periférico. Se divide principalmente en dos, ¿sí? A su vez del autónomo, vamos a hacer otra subdivisión, que es el simpático y el parasimpático. En el simpático vamos a encontrar respuestas de lucha o huida, y en el parasimpático, respuestas de descanso y digestión. Quiero que tengan en claro que son dos respuestas totalmente diferentes, pero ambas pueden estar mediadas tanto por el sistema nervioso como por el sistema endocrino, ambos parte del sistema efector, que lo veremos un poco más adelante. Entonces continuamos y vamos a ver que hay tres tipos de inervación, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hemos venido mencionando hasta el momento. El primero sería la inervación sensorial o aferente, que es la que se encarga de llevar toda la comunicación desde los receptores, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central. En este caso se plantea un ejemplo que es detectar el calor de un objeto caliente. Cuidado, en este punto solo está cumpliendo la información, solo está cumpliendo el rol de llevar esa información hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Hasta el momento no ha habido una respuesta, ¿sí? Por otra parte, tenemos la inervación autónoma, que como su nombre lo dice, regula funciones involuntarias, como la como la contracción del músculo liso, que, del cual están hechos todos los intestinos, o las secreciones de las glándulas. Algunas glándulas pues, necesarias en momentos como lo puede ser el cortisol, como lo puede ser la epinefrina, la noradrenalina, entre otras, las cuales veremos un poco más adelante.
Y por último, la inervación motora o la misma eferente. Les mencionaba yo que en la inervación sensorial simplemente captamos el estímulo y dirigimos esa información hacia nuestro procesador central o nuestro núcleo central, el cerebro. Posteriormente, la inervación motora es la que envía las órdenes desde el sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas, en este caso, para generar una respuesta. Volvamos al ejemplo número uno. Sí, nos hablaba de detectar el calor de un objeto caliente. Con la inervación motora vamos a dar la respuesta, que es mover la mano o quitarla cuando estamos detectando cierto nivel de calor. ¿Sí? Quiero que exploremos la siguiente imagen, ¿sí? Que es muy interesante sobre los pares craneales. Se preguntarán ustedes, ¿qué son los pares craneales? En este caso son nervios que salen desde el cráneo, que se originan desde el cerebro y se encuentran en cabeza y cuello, ¿sí? Son muy importantes porque regulan muchas de las funciones en el ser humano. Vamos a interactuar ya que esta es una gráfica que ustedes también la van a tener, ¿sí? Posteriormente, y al igual que estas diapositivas. Entonces, en total son 12 nervios craneales, ¿sí? O también llamados pares craneales. Vamos a comenzar a explorarlos uno a uno, ¿sí? Para ver, en este caso, cuál es la función de cada uno. El primero, que vendría siendo el olfatorio. Su función es transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. Este estaría asociado a qué órgano o a qué sentido. Yo creo que en el salón ya me estarán dando la respuesta, ¿listo? Vamos a pasar al número 2, ¿sí? Que estaría relacionado con qué? Con el nervio óptico. Y su función es enviar los estímulos visuales o las imágenes que estamos captando de acuerdo a nuestros fotorreceptores en nuestros ojos. Y todas estas imágenes se llevan al cerebro para que éste las convierta y las procese. También tendremos uno como el oculomotor, ¿sí? Que es el que ayuda a que el cerebro emita las órdenes como la posición del globo ocular, el levantamiento y bajada de párpados, ¿sí? También es importante en la contracción y en la dilatación de la pupila. En teoría son los 12, pero hay unos más importantes que otros, ¿sí? Vamos a explorar uno que de pronto ya habíamos mencionado en clase y es el nervio auditivo o el par craneal 8, que es encargado de controlar el sentido del equilibrio y de enviar la información auditiva al cerebro. ¿Sí? Son dos tipos de información que le llegan al cerebro, tanto el sentido del equilibrio como la audición. Por otra parte, uno muy importante y es el facial, ¿sí? El par craneal 8 o el perdón, el par craneal 7 o el nervio facial, que es el que transmite las señales que permiten las expresiones faciales en el rostro de una persona, ¿sí? Y por último, vamos a hablar del nervio vago. Es muy importante. El nervio vago es el que se encarga de la deglución del habla, el reflejo del vómito, además transmite información al intestino, corazón o a las estructuras respiratorias. Muy importante porque envía información desde todas esas funciones que, por cierto, no son cualquier cosa, son funciones vitales, ¿sí? Es en las que el ser humano no podría vivir. Entonces, cuando reciban las diapositivas, los invito a que exploren cada uno de los pares craneales y los estudien porque son muy importantes. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar principalmente de las neuronas. Las neuronas como unidad principal de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Es importante reconocer cuál es la estructura de la neurona. Permítanme, muevo un poco la cámara. ¿Cuál es la estructura de la neurona? Principalmente se compone de tres partes. Sí, no quiere decir que sean las únicas. Hay muchas más, pero vamos a analizarlas primero para entender toda la morfología de este tipo de célula. Entonces, tenemos el cuerpo principal de la célula, ¿sí? ¿Cuál sería este? Perdón. Entonces vamos a rayarlo un poquito, ¿sí? Perdón, este sería el cuerpo principal de la célula, ¿sí? Después tenemos las dendritas, que son las formas de conexión,
que tiene la célula y por lo tanto viaja al axón. ¿Qué pasa con el axón? El axón es como la cola y este axón se va a conectar con otras dendritas para formar toda la conexión, en este caso nerviosa. Vamos a borrar esto para enseñarles algo más. Mm, Perdón, regálenme un segundo. Regresamos entonces. Para mí es muy importante que entiendan que cuando se capta un estímulo, este viaja al cerebro. Pero es importante, muchachos, el estímulo no se devuelve en la misma vía, ¿sí? Si la célula captó una señal de esta forma, ¿sí? Si la célula captó una señal en esa vía, no la va a recibir de vuelta, ¿sí? Son 2 caminos diferentes. Siempre van a haber 2 caminos diferentes. ¿Por qué? Resulta y pasa que en este tipo de células, debido a algo que se llama el potencial de acción, solo se puede captar o solo se puede dirigir la información en una vía. Nunca puede ir de una neurona A, perdón, nunca puede ir de una neurona A si el estímulo se dirige de una neurona A a una neurona B, no puede viajar en el mismo sentido, ¿sí? No puede viajar de B a A, solo viaja en un solo sentido. ¿Listo? Entonces, a la pregunta de ¿por qué no se podría recibir estímulos en ambos sentidos? Precisamente porque la morfología o la estructura de la neurona no lo permite, por algo llamado el potencial de acción. Entonces, los estímulos solo viajan en un sentido. Ahora, hay tres, digámoslo así, tipos de neuronas. La neurona sensorial, la neurona de relevo y la neurona motora. En pantalla estamos observando más o menos el esquema que sigue el momento de captar una señal, el momento de captar un estímulo. Primero tenemos los órganos de los sentidos, ¿sí? Luego, este viaja hacia el sistema nervioso central por un camino de neuronas. En el sistema nervioso central se dirige hacia una neurona motora, ¿sí? Viaja esa señal. La neurona motora ya nos estamos conectando con otro camino, ya dejamos el primer camino inicial. Luego de esa neurona motora viajamos hacia los órganos efectores y en los órganos efectores es donde se genera la respuesta. Una vez, pues ya hemos hablado de todo el tema, ¿sí? De las neuronas, ya tenemos claro que existen tres tipos. En las neuronas, los estímulos viajan en un solo sentido, no viajan de B hacia A, ¿sí? Solo viajan de A hacia B. Vamos a entrar a hablar un poco de lo que es el arco reflejo, ¿sí? En un principio de algunas clases anteriores les mencionaba que muchas de las respuestas no son mediadas por el cerebro, ¿sí? Normalmente tendemos a pensar que todo va a pasar por el cerebro, pero no. Hay algunas respuestas que son mediadas directamente en otros sitios del cuerpo. En este caso, vamos a hablar del arco reflejo, el cual está mediado principalmente por la médula espinal. Acá voy a presentar un pequeño ejemplo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en pantalla. Hay 5 pasos en total. Entonces, el primer paso es que se da un golpe pequeño en la rodilla. Esto estimula los receptores sensitivos y este envía una señal nerviosa, ¿sí? ¿Por dónde lo envía? Estamos viendo por este nervio gris, ¿sí? Sigue este camino. ¿Qué pasa? Este nervio gris llega hasta la médula espinal, ¿sí? La médula espinal va a captar el estímulo y va a enviar una señal por otro nervio, ¿sí? Este otro nervio también llega al músculo, haciendo que en el paso 4 este se contraiga bruscamente y se extienda la pierna, ¿sí? En el paso 5 estamos observando que la totalidad del reflejo o la totalidad de este movimiento, ¿sí?, se produce sin la intervención del cerebro. O sea, son movimientos involuntarios mediados por un movimiento voluntario. Este es un ejemplo muy sencillo, pero quiero que de pronto en el salón comenzamos a exponer o
expongamos algunos de los que creamos que pueden estar siendo mediados por el arco reflejo, ¿sí? Voy a mencionar algunos nombres, puede que no esté con ustedes en este momento, pero voy a mencionar algunos nombres para que comencemos a participar. Entonces, quiero que en este momento participe el número 4 de la lista. ¿Listo? Entonces, mientras va la intervención, vamos a tener un timer en pantalla para ver cuánto va a ser el tiempo. Quiero escuchar ahora la intervención, perdón si los interrumpo, del número 12. Número 23. Bueno, muchachos, quiero dejar claro que todo este tema posteriormente lo vamos a volver a tratar, vamos a hacer la puesta en común cuando ya nos encontremos en el colegio, ¿sí? Y vamos a repasar todas estas temáticas. No se preocupen por eso. Continuamos entonces. Un ejemplo de arco reflejo muy común, ¿sí? El reflejo rotuliano de la rodilla. Cuando golpeamos el tendón bajo de la rótula causa una contracción del músculo cuádriceps. Los que van al gimnasio, los que normalmente acuden, ¿cuál es el cuádriceps? Pongan ante sus compañeros, ¿cuál es ese músculo? Principalmente es uno de los músculos que más desarrollan los fisicoculturistas, ¿sí? Se encuentra en las piernas. Entonces, es muy común y muy llamativo porque es uno de los más grandes dentro del cuerpo humano. Por otra parte, tenemos el reflejo de la retirada, cuando alejamos la mano de un objeto caliente o punzante. Recuerdo yo que en algunas clases les dije, o en las clases iniciales, cuando vimos el ejemplo del fuego, que ese impulso, o bueno, ese estímulo se iba a procesar en el cerebro, pero no era del todo cierto, o yo directamente les dije no. Más adelante vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Esto es un arco reflejo o es un reflejo de retirada? ¿Sí? Que no está mediado por el cerebro, sino por otras partes del sistema nervioso central. Otro que sucede es el reflejo de la tos. Ocurre cuando hay una irritación de la tráquea. Normalmente a nosotros los docentes, cuando sobrecargamos mucho la voz durante una jornada laboral, comienza la irritación en la tráquea. Entonces, normalmente comenzamos con episodios de tos, todo esto mediado como un reflejo ante dicha irritación. Y uno de los más comunes, la pupila. ¿Quién no se ha dado cuenta que cuando entra a un lugar muy oscuro la pupila se contrae, ¿sí? Se dilata o cuando sale a un lugar con mucha luz se comporta de otra forma? Entonces son ejemplos de cómo todos estos información de pronto no se procesa en el cerebro, sino en otras partes del sistema nervioso. Ahora vamos a tener el espacio de las preguntas, ¿sí? ¿Por qué creen, sí? ¿Por qué creen que no interviene el cerebro? ¿Sí? ¿Y cuándo llega a intervenir el cerebro en este tipo de acciones? ¿Sí? Piénsenlo, les voy a dar un espacio de 5 minutos y entre ustedes vamos a participar, vamos a hacer una pequeña puesta en común. Claro está que esta puesta en común la va a mediar el profesor que se encuentre con ustedes en este momento. Entonces vamos a tener 5 minutos, ¿sí? Primero, 2 minutos que piensen la respuesta y luego las ponemos. ¿Listo?
Listo, chicos, es momento de que hagamos nuestra exposición. Vamos a tener un timer de 5 minutos, en el que vamos a participar la mayor cantidad de personas, en este caso, en el aula. Bueno, chico, volviendo a nuestra clase, antes de pasar ya a lo que es el sistema efector, quiero hacerles una pregunta o plantearles la siguiente situación. ¿Alguna vez no han sentido tanta hambre, sí, que se han puesto irritados, que normalmente uno dice, venga, es que cuando yo tengo hambre no soy persona? ¿Se han hecho la pregunta por qué se dice que el estómago funciona como el segundo cerebro del cuerpo humano? ¿Sí? ¿Qué hace que cuando tengamos hambre nos sintamos tan irritados o sintamos cuando tenemos algún problema, alguna situación que sentimos ese nudo inexplicable en nuestro estómago? ¿Tendrá alguna causa en nuestro sistema de función-relación? Vamos a explorarlo antes de continuar con el sistema efector. Resulta y pasa que nuestro cerebro, perdón, nuestro estómago podría funcionar como un segundo cerebro, ya que es una parte del cuerpo humano donde se encuentran
muchísimas neuronas, se dice que alrededor de 100 millones, ¿sí? Estas ubicadas principalmente en todo lo que es el estómago y los intestinos. Por otra parte, nuestro estómago es esencial, ya que ahí se llevan a cabo muchas de las funciones, en este caso la digestión, dentro de nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces es muy importante identificar al cerebro como un nodo donde se encuentran muchísimas neuronas, aparte del cerebro principal, que es el principal nodo donde se encuentran la mayoría de neuronas, ¿sí? Pasando ya con el sistema efector, ¿sí? El sistema efector ya venimos de analizar el sistema receptor, que es donde se capta, luego el sistema de inervación, que es donde se transmite, y ya entraríamos al sistema efector, que es donde se genera como tal la respuesta. Principalmente hay tres tipos de respuestas. Yo diría que son dos, pero podemos encontrar en libros, en diferentes webs, en diferentes páginas especializadas que mencionan tres. Vamos a analizar las tres. Como primera, las respuestas motoras, que se generan movimiento al contraer o apartar una extremidad a partir de un estímulo que pueda generar dolor, o que pueda generar cualquier tipo de respuesta en nuestro cuerpo. Entonces, las respuestas motoras, todas mediadas por nuestro sistema muscular. Por otra parte, tendríamos las respuestas glandulares, ¿sí? Asociadas directamente con el sistema endocrino. Suceden bajo la secreción de sustancias que se liberan durante distintas situaciones. Ahí se plantea la liberación de la adrenalina en situaciones de estrés. Lo vamos a ver más adelante. También hablamos de las respuestas, ¿sí? Automáticas o reflejas, que son movimientos involuntarios y rápidos, como retirar la mano de un objeto caliente, ¿sí? Como arco reflejo. Ya lo habíamos mencionado, el arco reflejo durante el sistema de inervación, pero como tal funciona en todo un sistema cuando se analiza tanto sistema efector de inervación como de recepción. Hay varias hormonas muy importantes dentro del cuerpo humano, pero en este caso vamos a analizar las principales hormonas segregadas en respuesta a diferentes estímulos. Muchas veces en nuestra vida, hasta nuestra edad actual, hemos sentido muchos de estos estímulos a los cuales respondemos bajo diferentes situaciones. Todas las hormonas que vamos a mencionar son mencionadas por este organito, ¿sí? Son las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba de ¿qué? Arriba de los riñones, ¿sí? Entonces, principalmente son tres, ¿sí? En este caso, la adrenalina. ¿Qué es lo que va a hacer la adrenalina? Va a generar que se incremente la frecuencia cardíaca, que a su vez va a dilatar las vías respiratorias, ¿sí? También aumenta la glucosa en sangre y redirige todo el flujo sanguíneo hacia los músculos. ¿Esto con qué objetivo? Pues claramente para preparar una respuesta o el cuerpo para la acción. En este caso, ¿qué tipo de acción? Diferentes, ¿sí? Diferentes tipos de acción. Pero obviamente sabemos que se habla de adrenalina en momentos de estrés, en momentos de miedo, en momentos de huida, en momentos donde necesitamos cierta fuerza, ¿sí? Se dice que la adrenalina nos da fuerza sobrehumana. ¿Qué tan cierto será esto? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que genera este tipo de reacciones en el cuerpo humano. Recibe su nombre también de epinefrina. Por otra parte, tenemos la noradrenalina o norepinefrina, que lo que hace es aumentar la presión arterial, lo que va a ayudar a incrementar el tono muscular, ¿sí? Normalmente las personas que hacen ejercicio pueden experimentar este incremento en el tono muscular y ayudar a la vasoconstricción, ¿sí? Y por último, vamos a explorar la hormona del cortisol, ¿sí? La cual normalmente hemos visto, hemos hablado, hemos escuchado hablar de alguien que dice como, uff, tengo el cortisol súper alto. ¿Cuál es el efecto principal del cortisol en nuestro cuerpo? Lo que va a hacer es incrementar la producción de energía, ¿sí? ¿Qué pasa? Sabemos que la energía principal del cuerpo se obtiene a través de la glucosa, pero también se puede obtener a través de los ácidos grasos. Recuerden, toda la grasa que tenemos aprisionada en nuestro cuerpo, ¿sí? O que está en nuestro cuerpo, funcionan como una reserva de energía. Una vez la glucosa no está, lo que hace el cortisol es aumentar
la producción de energía consumiendo estos ácidos grasos. Por otra parte, el cortisol también suprime la inflamación y ayuda a regular el metabolismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que el cortisol es la hormona del estrés? Pues lo que sucede durante todos estos respuestas o esos efectos que tiene el cortisol generan ciertas sensaciones en el cuerpo. Entonces, muchachos, al conocer la respuesta del cuerpo humano ante todas estas hormonas, ya estamos viendo que son efectos que en corto plazo nos pueden ayudar. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué efectos podría tener estas respuestas del sistema efector para la salud del ser humano si se mantuvieran donde durante un largo periodo de tiempo? Quiero que piensen qué efectos podría tener principalmente y cómo podríamos combatir, ¿sí?, estos efectos generados por las hormonas. Recuerden, mantenidos a lo largo de un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucedería? Recordemos, son respuestas necesarias en el cuerpo, pero ante momentos en los que se necesite. Entonces, respondan la pregunta, vamos a tomarnos 3 minutos y continuamos con la clase. Esta pregunta, pues, no quiero que la expongan de manera grupal, sino que la escriban en sus cuadernos.
Bueno, chicos, regresamos. Entonces, ya con esta diapositiva daríamos por terminado, ¿sí? Todo lo referente al tema del sistema efector, ¿sí? Mucho de lo que hemos hablado en clase, ya hemos venido viendo muchos de estos conceptos. Entonces, cuando nos volvamos a ver presencialmente, haremos una puesta en común para repasar todos estos contenidos y darle otra vuelta para así consolidar todo este conocimiento, ¿sí? Entonces, me despido de ustedes y que tengan un buen día. Por cierto, la clase anterior sobre el sistema receptor, la profesora o el profesor que los esté acompañando también lo tendrá, dependiendo si quieren complementar todas las clases vistas anteriormente de manera presencial. Entonces me despido de ustedes y hasta luego.